Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la conferencia Educación Global para Mejorar el Mundo, cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela, que será impartida por nuestro invitado especial, el doctor Fernando Reimers, académico de la Fundación Ford y de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Esta conferencia tiene como base la más reciente publicación del doctor ¿Eh? Reimers, que lleva el mismo ¿Qué? título. No, gracias. Estoy en una práctica. Podemos... Muchas gracias. Bien. Bienvenidos todos a esta conferencia Educación Global para Mejorar el Mundo, cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela, que será impartida por nuestro invitado especial, el doctor Fernando Reimers, académico de la Fundación Ford y de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Esta conferencia tiene como base la más reciente publicación del doctor Reimers, que lleva el mismo título y que está disponible en idioma español. Mi nombre es Andrés Barba, soy el director de Desarrollo Internacional y Relaciones Externas de la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, la Universidad Católica en México. Les saludo con mucho gusto desde Guadalajara. Gracias a todos por acompañarnos. Esta conferencia se inscribe en el marco de los festejos por el Día del Maestro UNIVA, como un homenaje a los cientos de profesores de nuestra universidad en todas nuestras sedes en el país. Comenzaremos con un mensaje de bienvenida a cargo del padre Francisco Ramírez Yáñez, rector de nuestra casa de estudios, a quien cedo ahora el uso de la voz. Sí, muchas gracias, Andrés. Quiero agradecer primeramente la participación del profesor Fernando Reimers, agradecer su generosidad para brindarnos este espacio y poder compartir este tema que para nosotros tiene una gran consideración. Como bien sabemos, en México celebramos el día 15 de mayo, el Día del Maestro. Esto se celebra desde el año de 1917. La figura del maestro es una figura que tiene que ver mucho con la conciencia del hombre y del mundo. El maestro es una persona que impacta profundamente nuestra vida. En ciertos lugares de México, lugares más pequeños, en ciudades medias o en pueblos, la figura del maestro no solamente es respetada, es casi venerada, porque es una figura donde las comunidades han encontrado guía, orientación, apoyo y un espacio también para crecimiento. Nosotros, como una institución universitaria, somos muy conscientes de que la situación global nos exige respuestas, nos exige desafíos y para nosotros es sumamente importante escuchar esta conferencia sobre ciudadanía global, porque, repito, somos conscientes de cómo la globalización ha traído transformaciones en todos los órdenes, social, económico, político, ambiental, cómo estamos inmersos en un mercado global que es sumamente competitivo, cómo tenemos una serie de exigencias que nos piden respuestas, nos piden estructuras, nos piden recursos para poder estar a la altura de las circunstancias. Así que, sin más preámbulos, con mi agradecimiento, maestro Fernando, y a las maestras y a los maestros que están presentes en esta conferencia, reitero primero mi reconocimiento, segundo mi gratitud y tercero mis palabras de aliento para continuar en esta nobilísima tarea de la docencia. Y como lo dije en la mañana a los maestros reconocidos con el premio Calmecac, tenemos hoy en día un compromiso sumamente importante con las generaciones. Tenemos que tratar
de formar generaciones donde no carezcan de memoria histórica y que tampoco carezcan del valor de la esperanza. Esta es una tarea para los maestros fundamental y también para las maestras. Así que bienvenido, maestro Fernando, con mi gratitud y mi reconocimiento a nombre de nuestra Casa de Estudios, la Universidad del Valle de Atemajac. Gracias. Muchas gracias, Padre Ramírez, y muchas gracias a todos ustedes por el privilegio de su tiempo para tener una conversación esta tarde. Doctor Fernando, ¿me permitiría presentarlo? Perdón. Discúlpeme, claro, adelante, perdón. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias, Padre Francisco, por sus palabras de inicio, y a continuación justamente me permitiré presentar a nuestro conferencista magistral, quien se encuentra y nos acompaña desde la ciudad de Boston, en Massachusetts. Esperamos que ya con climas mucho más benignos que los que han tenido meses atrás. El doctor Fernando Reimers es profesor de práctica en educación internacional de la Fundación Ford y director de la Iniciativa de Innovación Educativa Global, así como del Programa de Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard. Durante los últimos años ha dedicado su trabajo de investigación, docencia y liderazgo a abordar distintas formas en las que los centros educativos pueden empoderar a los estudiantes para que participen activamente en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El doctor Reimers es además miembro de la Comisión sobre el Futuro de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El doctor Reimers ha realizado también diversas acciones en favor de los sistemas educativos en diferentes partes del mundo, así como en beneficio de las redes escolares y las escuelas, en el desarrollo y la adopción de un plan de estudio riguroso y de alta calidad para ayudar a los estudiantes a que desarrollen las competencias necesarias para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Ha colaborado con la UNESCO, por ejemplo, en los esfuerzos por transformar la formación docente hacia estos objetivos. Convencido de que las oportunidades educativas avanzan más cuando los grupos e instituciones encuentran puntos en común y aprenden a colaborar y a aprender juntos para abordar desafíos educativos complejos, ha trabajado extensamente en el desarrollo de enfoques y herramientas para fomentar el diálogo educativo y el aprendizaje organizacional como una forma de apalancar las sinergias entre la práctica educativa, la investigación y la política. Nuestro conferencista imparte cursos sobre política educativa e innovación educativa en los que se explora cómo apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias que les ayuden a mejorar sus oportunidades y calidad de vida, pero también a mejorar el mundo. Es el director fundador del programa de maestría en políticas educativas internacionales, un programa de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard, que apoya el desarrollo de líderes que buscan mejorar la calidad y la relevancia de la educación en todo el mundo. Su libro, Un estudiante a la vez, liderando el movimiento de educación global, es un análisis de las contribuciones de los graduados de este mismo programa al movimiento en favor de la educación global. En tanto que el libro Leading Education Through COVID-19 examina las contribuciones de los graduados del programa para mantener las oportunidades educativas durante la pandemia. En el libro Educación y Cambio Climático, el papel de las universidades, presenta los resultados de utilizar un enfoque que desarrolló para crear un plan de estudios eficaz para mitigar, adaptar y revertir el cambio climático. Otras publicaciones de la Iniciativa de Innovación Educativa Global incluyen el libro Enseñanza y Aprendizaje en el siglo XXI, que examina los esfuerzos de reforma nacional para ampliar los objetivos del plan de estudios, el libro Preparando Maestros para Educar a Estudiantes Íntegros, que examina una serie de programas ejemplares de desarrollo profesional docente en todo el mundo, y el libro Aprendiendo para Mejorar el Mundo, un análisis de las formas en que la educación empresarial influye en la mentalidad emprendedora y en las habilidades de estudiantes en 6 países del Medio Oriente. En total, el doctor Reimers ha escrito o editado un total de 38 libros, de los cuales la mayoría, por cierto, están disponibles en idioma español. El doctor Reimers se desempeña además en múltiples juntas y comités asesores en la Universidad de Harvard y se ha enfocado particularmente a promover la misión global de la universidad y en alentar la innovación a través del uso de la tecnología.
Se ha desempeñado en la Facultad de Harvard desde 1998 y previamente en la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto Harvard para el Desarrollo Internacional y en el Banco Mundial. Obtuvo títulos de doctor y maestro en educación por la Universidad de Harvard y es licenciado en psicología por la Universidad Central de Venezuela, recibiendo además un doctorado honorario en letras humanas del Emerson College. Ha recibido distintos reconocimientos como el Premio a la Ciudadanía Global del Comité de Enseñanza sobre las Naciones Unidas en 2016 y la Medalla Centenario del Instituto para la Educación Internacional por su trabajo en el avance de la educación para la ciudadanía global. Sí. Bienvenido nuevamente, doctor Fernando Reimes, No y han le cedo subido, la ¿verdad? voz, recordando además a nuestros asistentes mantener en silencio sus micrófonos y también que al final de esta conferencia tendremos un espacio para compartir con él algunas reflexiones y preguntas, para lo cual desde este momento hemos activado el chat de esta sesión. Muchas gracias y adelante, doctor. Muchísimas gracias, Andrés, por esa presentación tan amable y al padre Ramírez por la invitación y a todos ustedes por la oportunidad de tener esta conversación con ustedes. Yo tengo interés en tener un diálogo, en tener un intercambio, pero antes de llegar ahí quiero presentar algunas ideas. Y las ideas tienen que ver con el momento actual y qué hacemos frente al momento actual. Momento actual, hay que decirlo, llevamos 14 meses preocupados por perder la vida y con suerte de tenerla todavía, porque hay 3.350.000 personas en el mundo que han perdido la vida en esta pandemia al COVID, y por cada uno de ellos en promedio han sido afectados 9 personas, dependientes directos, esposas, esposos, familiares cercanos. Es decir, hay mucha gente a quien esta pandemia le ha costado mucho. Y a los que hemos tenido la suerte de que no nos haya tocado directamente, de todas maneras hemos vivido con el estrés de pensar si nosotros iremos a ser el próximo o alguien cercano a nosotros va a ser el próximo. Entonces, esa es la situación en la que estamos viviendo. Si hemos podido conservar el trabajo, tenemos mucha suerte, porque una buena parte de la humanidad en este contexto no pudo conservar el trabajo. Y obviamente una de las cosas que hizo la pandemia fue apagar los motores de la economía en todo el mundo. Entonces, con esta pandemia ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la exclusión y se han complicado una serie de problemas precedentes, problemas que no los inventó la pandemia. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una ola de racismo desatado. El racismo no es nuevo, es viejo en este país, pero hay alguna gente a quien seguramente la pandemia les afectó la salud mental. Entonces ahorita las noticias de lo que hablan es de una ola de racismo terrible contra los asiáticos americanos, ¿verdad? Hay gente enloquecida que en las paradas de autobús ve a 2 ancianas asiático-americanas y les mete una puñalada. Entonces, bueno, ese es el contexto y no creo que sea el único país donde están pasando cosas de este tipo. Hay cosas de este tipo pasando en otros lugares. Las pandemias son una cosa muy seria, muy seria. Hace 100 años, cuando ocurrió la gripe española, la pandemia de 1918, para daros una idea de los descalabros que esto produce, en Alemania esto contribuyó a que Hitler terminara siendo canciller de Alemania. Y el mecanismo por el que eso ocurrió está bien documentado y bien estudiado científicamente. La pandemia produjo una recesión económica en Alemania. Con la recesión económica, las ciudades tenían muchos menos recursos, disminuyó el gasto municipal. Con la disminución del gasto municipal, una cantidad de gente se sintió verdaderamente excluida, o sea, que ellos no le importaban a nadie. Y en ese contexto, un grupo de gente empezaron a vender una ideología terrible, una ideología de odio. Decir a la gente, la razón por la que tú estás así es porque a nadie en Europa le importan los alemanes. Todos están contra nosotros. Y la razón por la que tú estás así es porque esos banqueros de Berlín se han enriquecido a tu costa. Y la gente de escuchar y escuchar esos cantos de sirena durante 15 años, pasaron de que Hitler, que era un completo desconocido en 1918, terminara siendo electo canciller de Alemania en 1933. Entonces, las pandemias son cosas serias por el tipo de descalabros que pueden producir. Y no sabemos qué descalabros va a producir esta, pero la pregunta que nos toca hacernos a todos es, bueno, ¿y cuál es mi papel? Aparte de tratar de cuidar la vida y proteger a la gente que tengo cerca, ¿cuál es mi papel en una circunstancia tan seria como esta? Y la tesis que yo quiero proponerles a ustedes es que la universidad tiene un papel muy importante que jugar en esta pandemia. Y el papel es abrirse a la sociedad y servir a la sociedad.
abrirse a los más vulnerables y tratar de ser útil. Y esto implica muchas cosas, entre ellas acercarse a las escuelas. Yo estoy terminando ahora un estudio yo estoy terminado ya con colegas en 20 universidades en el mundo, donde hemos estudiado durante el último año qué hicieron estas 20 universidades para acercarse a las escuelas, a los sistemas públicos de educación y para decir cómo les podemos echar una mano para que ustedes sigan enseñando. Eh, y es una historia muy bonita. 3 de las universidades son mexicanas. Una es la Universidad de Guadalajara, otra es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la otra es el TEC de Monterrey. Pero hay universidades de otros países, de Turquía, de España, de Qatar, de los Estados Unidos, en fin. Y la historia es una historia muy bonita de estas 20 universidades y además hicimos una encuesta en casi 100, más de 100 universidades, donde les preguntamos lo mismo a las autoridades. ¿Y usted qué hizo para apoyar a las escuelas? Y hay un porcentaje importante de universidades que se acercaron y entendieron que en este momento, aparte de preocuparse por el propio bienestar de sus alumnos, de sus profesores, de su personal, aparte de preocuparse de cómo seguir adelantando su misión, tenían una misión social importante que cubrir. Una misión como institución con una responsabilidad social de guía, de orientación y de servir. Y bueno, ese es el tema del cual yo quisiera hablar hoy. Así que voy a compartir mis láminas y voy a hablar en particular de la misión de servir en relación a educación. O sea, cómo puede la universidad servir apoyando a las escuelas primarias y secundarias en este tema que es la formación de ciudadanía global. A ver, si no les importa apagar su micrófono, nos distraerán menos. Muchas gracias. Entonces, las 3 tesis que quiero establecer son, en primer lugar, que la vinculación de la universidad con las escuelas y los sistemas educativos es una oportunidad única de integrar las misiones de avanzar en la generación de conocimiento, de educar a los estudiantes universitarios y de extensión. En segundo lugar, que esta vinculación con los sistemas educativos por parte de las universidades, comunidades universitarias es esencial para educar ciudadanos globales. Y la crisis generada por el COVID hace de esta vinculación un tema prioritario. Entonces, bueno, esto es el gran meteorito que nos cayó, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad?, en el planeta hace 14 meses y que nos cambió la vida. Y este cambio, no hay que engañarse, no va a ser, bueno, temporal es todo, pero no va a ser de corto plazo. Aun cuando el 80% de la humanidad esté vacunada, lo cual con suerte ocurrirá a finales del año 2022, aun cuando eso ocurra, hay muchos efectos de esta pandemia que van a continuar. Bueno, en el tema que nos concierne, que es la educación, el efecto más visible es este, ¿verdad? Que tuvimos que inventar cómo enseñar sin reunirnos presencialmente. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard, tomamos la decisión en marzo del año pasado de enseñar virtualmente. Y por primera vez en la historia de la universidad, estamos llevando adelante programas de posgrado que son completamente a distancia, en línea. Nunca se había hecho esto. Una de las cosas que yo hice cuando ocurrió esto fue hacerme la pregunta: ¿y cómo puedo yo servir? Y empecé a investigar qué impacto ha tenido la pandemia en sistemas educativos. Este estudio al que me refería es uno, pero este otro es un estudio en el que el curso que yo enseño de política educativa, que lo enseño todos los años, a mis estudiantes el semestre pasado les dije, bueno, en este momento hay que conectar lo que estamos aprendiendo con lo que está ocurriendo en el mundo real. Entonces aquí vamos a estudiar política educativa ayudando a gobiernos a todo nivel, ¿verdad? Municipal, estatal, etcétera, a decidir cómo seguir enseñando, porque los gobiernos están urgidos de apoyo. Es decir, están tan agobiados en esta situación que un grupo de estudiantes que les pueda echar una mano es una bendición. Total que organicé a mis estudiantes del programa en equipos y los conecté con 10 gobiernos en el mundo. Por cierto, en México estuvieron trabajando con los gobiernos estatales de Quintana Roo y de Sinaloa. Y los secretarios de esos estados nos están enormemente agradecidos, ¿no? Ustedes no se imaginan el apoyo que ha sido tener a 5 estudiantes de posgrado pensando con nosotros cuál ha sido el impacto educativo de esta pandemia y qué podemos hacer para seguir enseñando y para recuperar
la pérdida educativa que ha generado. Bueno, y eso lo hicieron en 10 lugares, así como Quintana Roo y como Sinaloa, lo hicieron en Bangladesh, lo hicieron en diferentes partes del mundo, lo hicieron en un distrito escolar en Texas. Y luego cuando terminaron, dijimos, ahora hay que escribirlo, porque en este momento hay urgencia por tener conocimiento basado en investigación sobre qué impacto educativo está teniendo la pandemia y qué se puede hacer. Total que escribieron esto, el resultado de este trabajo y publicamos este libro. Bueno, para que se hagan una idea de la necesidad, de lo desesperada que está la sociedad por apoyos de este tipo. Este libro lo publicamos hace apenas un mes. Y la edición, y lo pusimos gratis en internet, se puede bajar en PDF. La edición en inglés ha sido descargada 6.000 veces y en español 1.500. Nos pidió la directora de UNESCO en una reunión de ministros, podemos presentarlo ahí porque los ministros están urgidos de información de este tipo de ideas de orientación sobre qué hacer. Bueno, la razón por la que les doy este ejemplo es porque espero que ilustre que este es un momento en el cual la universidad puede de verdad demostrarle su valor a la sociedad. Y lo puede hacer no solamente haciendo cosas, no necesariamente haciendo cosas extraordinarias, sino conectando lo que hace con tratar de servir. Por ejemplo, yo iba a enseñar mi curso de cualquier manera, ¿verdad? Mi curso de política educativa. Pero al enseñar este curso, conectando a mis estudiantes con resolver un problema real, resulta que el curso también fue más interesante para mis estudiantes porque les permitió desarrollar una serie de capacidades esenciales en el siglo XXI de resolución de problemas, de flexibilidad, de creatividad. Todo esto lo tuvieron que hacer en línea, que les van a servir muy bien en el mundo que les va a tocar vivir. De manera que yo creo que en este ejemplo tan simple de conectar un curso con apoyar a gobiernos estatales a decidir qué hacer en la pandemia, yo estoy integrando investigación porque generamos investigación y la publicamos, de enseñanza porque estoy educando a mis estudiantes en el momento de crisis y de extensión, que es una misión de la universidad. Bueno, en el mundo hay 30.000 universidades, más de 30.000 universidades. Si uno lograra que en todas las universidades unos cuantos profesores se entusiasmaran en su respectivo campo de actuación, ¿verdad? Educación, salud pública, derecho, economía, el que sea, en decir, a ver, ¿en qué esfera del impacto tan terrible que ha tenido esta pandemia podría yo involucrar mi trabajo de investigación o de enseñanza por el bien de la sociedad y por el bien de mis alumnos? Yo creo que ganaríamos todos. Bueno, he estado haciendo otros dos estudios que no vienen a cuento. Uno es el estudio de las universidades del que les hablaba y el otro es un estudio con colegas en 25 universidades evaluando el impacto educativo de la pandemia. Este es el libro al que me refería y en este enlace que ven ustedes aquí lo pueden descargar gratuitamente en español. Bueno, ¿cuál va a ser el impacto del COVID en la educación? Bueno, el impacto previsible son varios. En primer lugar, la austeridad que va a generar en los gobiernos, porque resulta que atender a la crisis de salud pública ha significado dinero, ¿verdad? Para comprar vacunas, para distribuir vacunas, atender en algunos casos apoyos económicos a las familias que han sido muy vulneradas. Y como el dinero no sale de los árboles, los gobiernos han tenido que endeudarse. El gobierno de Estados Unidos tiene ahora un programa de recuperación económica que representa una deuda interna como este país no veía en décadas. Eso en algún momento hay que pagarlo. Cuando uno toma deuda, sea interna o sea externa, tiene que devolver la plata y los intereses. Y cuando uno tiene que devolver bastante plata en intereses, le queda menos plata para gastar en otras cosas. Entonces tiene que ajustar el presupuesto. Esta historia no es nueva, los gobiernos hacen esto todo el tiempo, pero cuando tienen que ajustar mucho, tienen que también cortar mucho. Y la última vez que América Latina vio esto, los países de América Latina, fue en la década de los años 80, que se llamaron, por cierto, la década perdida. Se llamaron la década perdida porque durante los años 70 los países habían estado endeudándose muchísimo, los gobiernos, ¿verdad? Para financiar toda clase de emprendimientos. Y en los años finales de los 70, el crédito se hizo más caro y ya no había tanta plata para prestar y bueno, hubo que devolver la plata y los intereses. Y entonces los gobiernos tuvieron que apretarse el cinturón. Y entonces, como los gastos de salud y de educación representan el 40% del gasto público, pues es lo primero que se corta, ¿verdad? Entonces, eso es previsible, una nueva austeridad financiera. Además, es previsible también una recesión económica, cuando hay recesión se recogen menos impuestos. Entonces, va a haber deuda, intereses y menos plata. Segundo, hay una austeridad en los individuos y en las familias, ¿verdad?
Cuando disminuye la actividad económica, pues la gente tiene menos ingresos. Entonces, ¿eso qué significa? Que las familias están en menos posibilidades de apoyar a sus estudiantes. Además, está el impacto en salud y en las pérdidas de vida al que hablaba, está el impacto, el trauma causado por el estrés de lo que son ya 14 meses de vivir con esta ansiedad, y luego está la interrupción de las escuelas que ha producido unas pérdidas tremendas. Los estudiantes no solamente lo que no aprendieron, es que se les olvidó lo que habían aprendido, como dejaron de practicarlo. Para que se hagan una idea, en Brasil, por ejemplo, hicieron hace poco una evaluación del nivel de desempeño en lenguaje y en matemáticas de los niños en primaria, en las escuelas públicas. Y resulta que hoy los niños en primaria están en materia de lenguaje, en portugués, 2 grados más atrás de lo que estaban hace un año. O sea, el equivalente, si estaban en sexto grado, el nivel que tienen ahora de portugués es de tercer grado. Y en matemáticas están 3 grados más atrás de lo que estaban hace un año. O sea, es como que hubieran perdido 4 años. Bueno, eso tiene consecuencias enormes, no solo para los niños. Cuando eso le pasa a todos los niños de un país, tiene consecuencias en el país. Porque lo que ocurrió fue una descapitalización del recurso humano del país. Y eso lo que hace es más difícil que haya crecimiento económico, hace más difícil generar empresas, y lo que eso produce es más pobreza. Y bueno, están los efectos multiplicadores de la pandemia en otros desafíos, ¿verdad? Políticos, etcétera. Ese es el contexto. ¿Para qué presento el contexto? Para decir que este mundo, el que estamos viviendo, no tiene nada de normal y no va a ser normal pronto. Y eso requiere que todos de verdad hagamos un alto en el camino y preguntemos, reorientemos, recalibremos y digamos, bueno, ¿qué me toca hacer a mí? Y yo creo que en medio de todo, las comunidades universitarias pues son las más privilegiadas en la sociedad. En general, los profesores universitarios no han perdido su trabajo todavía. También va a haber universidades que van a tener que cerrar, por lo menos en los Estados Unidos, como producto de este impacto económico, porque la gente va a tener menos plata para pagar la matrícula, así de simple. Y ese proceso pues se va a acelerar. Pero los universitarios han sido menos vulnerables que otras personas, ¿verdad? Que las personas que trabajan, por ejemplo, en los mercados, o las personas, imagínense los taxistas, imagínense el que trabaja en cualquier industria de consumo, imagínense el que trabaja en la industria del turismo. Toda esa gente tiene 14 meses que no ve trabajo, que no ve un chavo, porque no hay turistas, no hay gente que tome taxi, no hay una cantidad de servicios que se consumen. Entonces eso va a acelerar una serie de desafíos que ya existían antes, como los que me refería. El tema es tan serio que, para darles una idea, en los Estados Unidos, el consejo que agrupa a todas las agencias de inteligencia, el FBI, la CIA, todas estas cosas, ¿no? Cada 4 años le da un informe al presidente, al que acaba de ganar las elecciones, donde le dice cuáles son las tendencias a los próximos 20 años. Y hace un mes nos dieron el informe, le dieron al gobierno este informe, y parte de este informe es público. Ustedes lo pueden encontrar en línea, se llama Tendencias Globales. Y el titular del New York Times hablando de esto es: el mayor riesgo en los próximos 20 años es mayor fragmentación social. Y de hecho hay todo un capítulo en este informe que se llama el factor COVID. Y dice, bueno, el factor COVID, ¿qué hizo? Primero, tuvo un impacto muy desigual, afectó mucho más a los pobres y aumentó la pobreza. Y además fue un impacto muy visible. Entonces, si hace 100 años un montón de gente en Alemania se sintió excluida como resultado de la contracción del gasto municipal, y eso los llevó a radicalizarse políticamente, bueno, eso podemos esperar que va a pasar aquí también, peor, porque es mucho más visible la forma desigual en la cual esta pandemia ha afectado gente. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué viene en los próximos 10 años y qué podemos hacer nosotros para mitigar esas pérdidas, para revertirlas? Es por eso que Naciones Unidas ha dicho, el secretario general, esto es mucho más que una crisis de salud. Esto es una crisis económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos, que ha afectado a personas, a familias, a sociedades, y que ha puesto de relieve las fragilidades de las sociedades dentro de ellas y entre ellas. Y realmente responder a esto va a requerir reimaginarse las estructuras mismas de las sociedades y la forma en que los países y las personas cooperan para el bien común. Para salir de esta crisis será necesario un enfoque que abarque a toda la sociedad, a todos los gobiernos y a todo el mundo, impulsado por la compasión y la solidaridad. Entonces, bueno, esta es la influencia a la que yo me refería. En educación, sin embargo, ha habido, a pesar de toda esta pérdida que estoy hablando, ha habido algunas cosas positivas que yo llamo los dividendos educativos de la pandemia. ¿Cuáles son? Son 7. En primer lugar,
hemos descubierto o redescubierto que nadie aprende cuando está asustado, que nadie aprende bien cuando tiene miedo de que va a perder la vida, o de que su papá va a perder la vida, o de que su tío perdió la vida. Entonces, esta idea de que el ser humano es un ser completo, integral, y que la educación tiene que ser integral, que no es una idea nueva, yo creo que la pandemia la ha realzado, nos ha hecho más consciente. Mira, cuando ocurrió la pandemia, lo primero que yo empecé a hacer con mis alumnos era hacer reuniones en Zoom simplemente para decirles, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les está afectado? Esto era en marzo del año pasado, cuando estaban encerrados en sus dormitorios y no podían salir, no podíamos salir ninguno. Y eso es algo que yo normalmente no hago y me di cuenta que es importantísimo, importantísimo el comunicar a los estudiantes, tú me importas, cómo estás, yo estoy aquí, ¿verdad? Todo el aprendizaje de lo que uno quiere enseñarles viene después de eso. Bueno, yo creo que va a haber mucho más énfasis en educar integralmente. Segundo, creo que esta pandemia ha hecho visible lo importante que es la ciencia. En cierta manera es admirable que a 12 meses de declarada la pandemia tuviésemos varias vacunas, como que como resultado de una institución global que se llama la ciencia y la tecnología. Y yo creo que las universidades vamos a estar mucho más enfocadas y las escuelas en desarrollar las capacidades de funcionar en un mundo donde la ciencia es la herramienta que nos permite mejorar nuestro bienestar. Creo que va a haber mucho mayor aprecio y uso por tecnologías como esta que estamos utilizando, que ya se estaban utilizando en universidades, ¿verdad? Pero la pandemia nos empujó al agua de una sola vez y dijo, bueno, o es con tecnología o no es. Entonces tuvimos que aprender rapidito. En Harvard, por ejemplo, tomamos la decisión de que nos íbamos en línea la semana antes del receso de primavera. Y en esa semana nos dieron unos baños de inmersión en formación de cómo utilizar tecnologías, porque no había otra. Había que terminar el semestre utilizando cosas como Zoom, grabaciones, en fin. Entonces yo creo que esto va a ser una prioridad mucho más grande en el futuro porque nos hemos dado cuenta primero de las ventajas que representa y en verdad que en el siglo XXI el que no tiene el dominio de estas herramientas no puede participar, ni cívicamente, ni económicamente, ni de ninguna manera. Entonces a las instituciones educativas, universidades, escuelas les toca desarrollar las capacidades de sus estudiantes y sus profesores de utilizar estas herramientas. Creo que hemos aprendido a valorar la comunicación, mayor comunicación entre escuelas y hogares, ¿verdad? En este momento lo que ha hecho la escuela primaria y secundaria ha sido completamente mediado por lo que ha hecho o dejado de hacer la familia. Y yo creo que como resultado de ese proceso hay mucha más valoración de esa relación. Creo también que hay más valoración de la importancia de la educación. Nos damos cuenta que la educación es una parte de la supply chain, ¿verdad? Que la educación no solamente es un espacio para educar a los niños, es que si eso no está funcionando, los papás no pueden trabajar, la sociedad no puede funcionar y de hecho las dificultades de reabrir las sociedades, por eso la gran presión de reabrir las escuelas, ¿no? Y los colegios. Creo que hemos descubierto que donde se han encontrado soluciones ha sido porque los profesores han colaborado. Y nos hemos dado cuenta el enorme poder, la gran importancia que tiene la colaboración, no solamente entre los maestros de la misma institución, sino entre maestros de diversas instituciones. Yo creo que una de las cosas que ha ocurrido en la pandemia es que encuentros como este, donde gente en lugares distintos se han convertido en normal, en el pan nuestro de cada día, y nos hemos dado cuenta lo valioso que es descubrir que tenemos colegas en otras latitudes interesados en las mismas cosas que estamos interesados nosotros. Y luego finalmente nos hemos dado cuenta del poder de las alianzas, las escuelas, ¿no? De las alianzas, por ejemplo, con universidades, de las alianzas con diversas organizaciones de la sociedad. Yo creo que hay 11 ideas que van a estar con nosotros en los próximos años, seguramente décadas, en relación a educación. La importancia de que la educación sea integral, el que la educación tiene que ayudar a los estudiantes a desarrollar un proyecto de vida, la importancia de cultivar la ética, ¿verdad? Si logramos salir de esta situación con la solidaridad de la que habla Naciones Unidas, es porque aprendimos a ser solidarios. La solidaridad no está en nuestros genes ni cae de los árboles, se aprende. Y se aprende en la familia y en las instituciones de las que uno forma parte, incluidas las escuelas y las universidades. De manera que creo que va a haber mucho más énfasis en la necesidad de formar éticamente. Creo que nos hemos dado cuenta de lo importante, eso que yo estaba haciendo con mis estudiantes, es decir, a trabajar ayudando a estos gobiernos. Y la verdad, esta es la asignación seguramente más desafiante que yo le he dado nunca a los estudiantes. Pero me doy cuenta que eso es parte de la preparación que requieren en un mundo que cambia rápidamente. La capacidad de trabajar con ambigüedad, de tener flexibilidad, de poder adaptarse, en fin. Creo que la necesidad de
crear oportunidades que permitan un aprendizaje más profundo y que desarrollen la capacidad de aprender continuamente es una idea que se va a quedar con nosotros. La necesidad de personalizar la educación. Hemos reconocido que en verdad no hay dos alumnos, aunque estén en el mismo salón de clase, que sean iguales, porque las circunstancias de los alumnos son distintas. Y la buena educación encuentra al alumno donde está. El valor de la educación basada en problemas y en proyectos, la valoración de un currículum y pedagogía de alta calidad, el darnos cuenta que hay que de verdad construir una profesión docente, que las instituciones educativas tienen que tener la capacidad de innovar y de aprender, y el valor de las conexiones de las redes de instituciones. Bueno, voy a brevemente contarles algo que yo estaba haciendo antes de la pandemia para contarles después cómo lo reorienté en la pandemia y para terminar hablando de educar ciudadanos globales y qué tiene que ver esto con el momento actual. Yo llevo trabajando en educación 3 décadas. Para resumir rápidamente, los primeros 10 años estaba muy interesado en cómo la educación puede aumentar las oportunidades de niños pobres. Pero yo en aquel momento en verdad pensaba que eso de lo que se trataba era de que las escuelas enseñaran bien lo que estaban tratando de enseñar. Y luego una serie de acontecimientos a finales de los años 90 me hicieron interesarme mucho más en el tema de la ciudadanía democrática, en el tema de cómo educar a las personas para que sean ciudadanos comprometidos con un proyecto de vida libre, democrático y con las capacidades de construir en su acción de cada día una sociedad democrática. Y bueno, haciendo ese trabajo, eso me fue llevando al tema de la ciudadanía global, porque me di cuenta que en un mundo tan interdependiente, en verdad usted no puede ser ciudadano democrático si no entiende cómo los eventos locales están completamente interrelacionados con eventos globales. Y eso fue lo que me llevó a empezar a hacer cosas en ciudadanía global. Cuando llegué ahí dije, muy bien, entonces lo que yo quiero es estudiar cómo transforma unos sistemas educativos para que sean relevantes, para que den una educación que les sirva a los estudiantes para comprender el mundo en el que viven y para mejorarlo. Y entonces creé la Iniciativa Global de Innovación Educativa a la cual se refería Andrés Barba cuando me presentó. Y nuestras metas son muy simples, son promover el avanzar conocimiento sobre de qué manera los sistemas educativos definen y llevan a la práctica una educación relevante al siglo XXI para apoyar a las escuelas en empoderar a los estudiantes. ¿Y cómo avanzamos estas metas? Bueno, a través de 3 actividades interrelacionadas. Primero, llevamos a cabo investigación aplicada. Segundo, promovemos una cosa que llamamos diálogos informados y luego desarrollamos herramientas prácticas, protocolos, currículos, materiales que le sirvan a un profesor para saber y qué tengo que hacer distinto el próximo lunes. Y les voy a dar un ejemplo de cada una de estas. Investigación aplicada, todo esto está orientado a esta idea de cuáles son las capacidades que nos hacen falta en un mundo creciente. Y entonces utilizamos este marco, esta taxonomía de capacidades del siglo XXI. Bueno, capacidades del siglo XXI son cognitivas, son capacidades de relacionarse con los demás y son capacidades de conocerse a uno mismo. Las cognitivas incluyen conocimiento, ¿verdad?, de las disciplinas, estrategias cognitivas y de procesamiento de lo que uno conoce para resolver problemas nuevos y creatividad. ¿En qué consisten estrategias cognitivas y de procesamiento? Pues el pensamiento crítico, solución de problemas, análisis, razonamiento lógico, etc. ¿En qué consiste el conocimiento? Pues las capacidades de comunicación, el conocimiento de las disciplinas, alfabetización digital y creatividad e innovación. Luego están las capacidades de trabajar con otros, que a su vez se subdividen en 2 grupos, colaboración en grupo y liderazgo. ¿Qué significa colaboración en grupo? Poder comunicarse, poder trabajar en equipo, cooperar, coordinar, poder tomar el lugar del otro, etc. ¿Qué significa liderazgo? Tomar responsabilidad, poder comunicarse con claridad, poder presentarse, poder influir en los demás. Y finalmente están estas capacidades de conocerse a sí mismo, que se subdividen en 3, ¿verdad? Apertura intelectual, ética de trabajo y autoeficacia. ¿En qué consiste la apertura intelectual? Pues la flexibilidad, la capacidad de adaptación, la apreciación artística y cultural, la responsabilidad personal y social, la competencia intercultural, el aprecio por la diversidad. ¿En qué consiste la ética de trabajo? Tener iniciativa, tener autodirección, tomar responsabilidad, perseverar, productividad y finalmente la capacidad de autorregulación. Este es el marco que orienta el trabajo. Entonces, investigación aplicada. Hemos llevado a cabo 8 estudios más estos 2 que les comentaba antes, el estudio de las universidades y el estudio comparado de COVID, que serán publicados en agosto, septiembre de este año. Estos son algunos de los estudios que hemos llevado a cabo. Y en varios de estos estudios han participado mis estudiantes de posgrado, ¿no?, además de colegas en otras universidades. Son básicamente estudios de currículum y evaluaciones de programas para llevar a cabo ese currículum. Estos son parte de los mismos. Voy a referirme hoy a 2 de estos. Por ejemplo,
Este libro, ¿en qué consiste? El libro sobre cambio climático, que lo pueden encontrar muy fácil, lo pueden descargar en Amazon. Este libro consiste en evaluar un protocolo que yo desarrollé muy simple para desarrollar un currículum que permita mitigar, revertir y adaptarse al cambio climático en un contexto particular. Y entonces el protocolo son 8 pasos que hay que seguir y yo agarré a mis estudiantes, esto fue el año pasado, de posgrado, y les dije, muy bien, cada uno va a trabajar con una localidad en particular. Entonces un grupo de estudiantes trabajaron en Guatemala, otros estudiantes trabajaron en Pakistán, otros trabajaron en Israel y en Palestina, otros trabajaron, y así, en diversos sitios, ¿no? En Japón. Y entonces llevaron a cabo el protocolo, evaluaron los resultados y luego publicamos el libro y dijimos, bueno, ahora hay que contar esto. Entonces el libro tiene básicamente una revisión de la literatura, de la evaluación que existe de la eficacia de programas de educación en cambio climático y presenta en 5 capítulos los resultados de evaluar este protocolo. Esto es un ejemplo del tipo de cosas que hemos hecho en investigación aplicada. Este es un estudio comparado de 8 reformas nacionales educativas que ampliaron el currículum para desarrollar algunas de las competencias que yo les hablaba a ustedes, incluida, por cierto, la reforma mexicana. Y en este enlace que está aquí pueden ustedes descargar este libro gratuitamente. Bueno, ¿en qué consiste un diálogo informado? Un diálogo informado está basado en la premisa de que la gente aprende mejor cuando las ideas nuevas se conectan con algo que a ellos les interesa. Y si uno quiere cambiar un sistema educativo, pues tiene que reunir a los interlocutores relevantes y saber qué les interesa y darles una experiencia que les permita aprender juntos. Y esa experiencia en parte tiene que incluir hacer visible lo que ellos ya saben. Bueno, esta vertiente de nuestro trabajo, los diálogos informados, fue la que reorienté al ocurrir la pandemia a empezar a hacer investigación que permitiera mitigar el impacto de la pandemia. Entonces, en finales de febrero del año pasado, un colega de la Escuela de Salud Pública me dijo, mira, aquí viene una pandemia, un epidemiólogo, así que prepárate para no viajar por 18 meses por lo menos, o 24 meses. Y bueno, el siguiente pensamiento que tuve fue, ¿y entonces cómo vamos a enseñar? En un contexto en el cual no podemos reunirnos físicamente, no hay manera de enseñar. Entonces llamé a varios colegas en agencias de desarrollo internacional y dije, ¿qué podemos hacer para ser útiles? Y empezamos, lo primero que hicimos fue una encuesta, que es este informe publicado aquí, Aprendiendo durante la pandemia. No, la primera es esta, Orientaciones para la pandemia, la que está abajo a la izquierda, a la derecha. Una encuesta a administradores educativos en 100 países, administrada en marzo del año pasado, para saber qué planes tenían ellos para seguir enseñando en la pandemia y qué dificultades anticipaban. Y luego les dimos un protocolo muy simple, 10 pasos para poner en marcha una estrategia educativa. Luego les habíamos preguntado qué materiales en línea estaban utilizando y los organizamos, los analizamos para ver qué tipo de competencias permitían desarrollar. Y entonces presentamos eso como una guía, porque los gobiernos estaban como locos en marzo buscando de qué echaban mano para poder seguir enseñando. En abril, en mayo, volvimos a hacer una encuesta para ver qué había cambiado y ese es este informe que está aquí. Y luego empezamos a hacer una serie de estudios de caso de innovaciones, pequeñitas, medianas o grandes que se hubieran llevado a cabo para seguir enseñando durante la pandemia. Y hemos publicado hasta la fecha como 100 innovaciones. Y luego, uno de los temas que me di cuenta es que todo este tema de liderazgo era importantísimo, la manera en que se estaban liderando los temas educativos. Y entonces varias de estas publicaciones tienen que ver con visibilizar el tipo de liderazgo que hacía una diferencia. Bueno, esto es un ejemplo de lo mismo. Y finalmente, les decía, desarrollamos herramientas prácticas. Entonces, ¿cuáles son las herramientas prácticas? Aquí tienen ustedes varios ejemplos. Los currículums de ciudadanía global a los que me voy a referir brevemente, así como un protocolo que está aquí, este que se llama Atando Cabos y que ustedes pueden descargar en este enlace y que le permite a cualquiera de ustedes que quiera en una municipalidad, en una ciudad, decir, caramba, vamos a armar un consenso que nos permita ir mejorando la calidad de los profesores. Ahí está explicado cómo hacerlo. Y este protocolo, esta guía, ha sido utilizada como una receta, ha sido utilizada en muchos sitios exitosamente. Entonces, este es el tipo de cosas que hacemos. Estos 2 currículums de Ciudadanía Global, me voy a referir a ellos en más detalle. Bueno, ¿cuál es la premisa que orienta nuestro trabajo? Que educar con calidad es una tarea que requiere que mucha gente se ponga de acuerdo dentro de las instituciones educativas y entre ellos y gente que está afuera.
Y para eso es importante que haya claridad sobre cuáles son los propósitos de la educación y que haya competencia para traducir esos propósitos en prácticas efectivas. Aquí están varias de estas herramientas a las que me refería. Esto ya lo he mencionado, así que lo voy a saltar. Voy a hablar de este libro más reciente, que es con el que voy a concluir pronto, que es básicamente una teoría de cómo llevar a escala en una institución o en un sistema educativo un cambio educativo que permita formar ciudadanos globales. Pero antes de llegar ahí, tengo que contarles de dos pasos anteriores que son los que me llevaron a desarrollar esta teoría. Y ahí está un enlace donde ustedes pueden encontrar este libro. Hace 10 años, cuando arranqué la iniciativa global, cuando la estaba armando realmente, me di cuenta que una de las cosas que hacía falta era traer a la escuela problemas interesantes y conectar el desarrollo de capacidades de los estudiantes con la solución de problemas interesantes. Problemas como reducir la pobreza o el hambre, o promover la salud para todos, o asegurar que haya igualdad de género. El tipo de problemas que están reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es lo que hace, estos objetivos fueron aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2015, y antes de ellos lo que había se llamaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron los que guiaron. Yo dije, bueno, ¿qué tal si yo agarro estos objetivos? Y yo digo, ¿cuáles son las capacidades que tiene que tener un egresado de bachillerato para poder contribuir, por ejemplo, a un mundo sin pobreza? Y en base a eso desarrollo un currículo. Y he desarrollado con mis estudiantes de posgrado 3 currículum que han sido traducidos a muchos idiomas y que están hoy en día en uso en muchos lugares del mundo. Entonces, el primero que hicimos se llamó el curso global. Y yo quiero explicar los principios del curso global porque yo sé que varias universidades se han inspirado en el curso global para desarrollar una versión del curso global en la universidad. Pero bueno, este que yo desarrollé estaba hecho para primaria y secundaria. ¿Cómo lo hice? Muy simple, muy simple. Primero, ¿cuáles son los principios que seguimos para desarrollar? Pensar con claridad en cuál es el resultado. Hacer toda una educación basada en un aprendizaje basado en proyectos. Enfatizar aprender a partir de la experiencia, el aprendizaje activo. Desarrollar un espectro amplio de capacidades. Asegurar que los estudiantes trabajaran de forma sostenida durante todo un año, que llevaba a una demostración de competencia desde kinder hasta el último grado de bachillerato, en temas anuales coherentes, unidades interdisciplinarias, que promovieran sobre todo la iniciativa, el liderazgo de los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles fueron otros principios en base a los que desarrollamos este currículum? Enseñar a los estudiantes a aprender de lo que funciona o de lo que más o menos funciona. Cultivar su espíritu innovador y emprendedor, establecer muchos vínculos con la comunidad, con los padres, enfatizar el desarrollo de capacidades cognitivas de orden superior, utilizar como foco los objetivos de desarrollo sustentable y la Declaración Universal de Derechos Humanos, visibilizar las conexiones entre lo global y lo local, permitir que los estudiantes trabajaran con problemas complicados. Por ejemplo, en segundo grado los niños empiezan a estudiar pobreza. Y la primera vez que presentamos este currículo me decía una profesora, pero ¿usted cómo se le ocurre que un niño de segundo grado puede estudiar pobreza? Y yo le dije, ¿a usted cómo se le ocurre que no? Bueno, porque no lo va a entender, digo, depende cómo se lo explique. Se va a deprimir, depende cómo se lo enseñe. Los padres no van a estar de acuerdo, depende de lo que el niño aprenda. Total que armamos esto y hay una serie de escuelas que enseñan este currículum y en verdad los padres están bastante contentos y los estudiantes están aprendiendo bien. Entonces, a partir de ahí desarrollamos un marco de capacidades que lamentablemente no voy a tener tiempo de presentar, pero esta parte es crítica, es muy importante. Es lo que lleva más tiempo. Darse el tiempo de identificar de forma operacional qué es lo que tiene que saber un egresado, cuáles son esas competencias. Entonces, en aquel momento, hace 10 años, las agrupábamos en 3 grandes bloques: intercultural, conocimientos y habilidades, y hábitos de trabajo y mentales. Intercultural tenía cosas como el poder reconocer diversas perspectivas culturales, conocer la propia identidad. Doris, gracias por apagar el micrófono, muy amable. Trabajar de manera productiva y liderar eficazmente equipos culturalmente diversos, etc. Bueno, y eso lo hicimos con todas las capacidades. Segundo bloque, la ética, muy importante, el desarrollo, todo un bloque ético, ¿no? El poder interactuar con personas de diversos orígenes culturales, demostrando humildad, respeto, reciprocidad, integridad, conocer la importancia de la confianza en sostener instituciones globales, apreciar los marcos éticos que hay en diversos sistemas religiosos, reconocer los valores comunes y la humanidad común a través de distintas corrientes de la civilización y a través de distintas religiones.
comprometerse con la igualdad básica de todas las personas, valorar el potencial de cada persona, en fin. Y los bloques de conocimientos y habilidades, pues había uno que tenía que ver con economía, comercio, demografía, había otro que tenía que ver con cultura, otro que tenía que ver con ciencia, con política, otro que tenía que ver con ciencia y tecnología, etc. Y luego hábitos mentales como estos. Ustedes los pueden leer en el enlace que les he puesto, pues, donde pueden descargar este libro gratuitamente. Pero ¿cuál fue la gran innovación de este libro? La gran innovación fue decir, un currículum puede estar alineado con objetivos muy ambiciosos, como reducir la pobreza. Si uno se da el trabajo de traducir este objetivo en una serie de capacidades y habilidades y en base a ellos alinea la experiencia de aprendizaje. Hay varias cosas en las que fuimos demasiado optimistas. Por ejemplo, este currículum plantea que para hacer esto bien hay que dedicarle 8 horas a la semana, todas las semanas, desde la primera semana de kinder hasta la de bachillerato. Y eso es algo que pocas escuelas pueden hacer, crear una nueva asignatura. Lo segundo es que dentro de ese currículum, pues, hay una serie de cosas que los profesores no están preparados para enseñar en la mayoría de las escuelas. Por ejemplo, hay una unidad que se llama salud pública. Las primeras lecciones se llaman pandemia. ¿Y por qué es eso? Porque uno no puede funcionar en el siglo XXI si no entiende una pandemia. Pero resulta que cuando muchos colegios se vendieron 20.000 copias de este libro en el primer año, y me decían, sí, pero me refiero en personas. Salvador, muchas gracias por apagar el micrófono. Y me decían los profesores, la verdad, no tenemos ningún profesor que entienda una pandemia. ¿Cómo van a explicar una pandemia? Entonces lo que hicimos fue una versión más sencilla de ese currículum, que lo que básicamente hace es permitir evaluar dos hipótesis. Si yo enseño A, mi alumno aprenderá B, y si mi alumno aprende B, la consecuencia para mi alumno será X, Y y Z. Entonces dijimos, vamos a simplificar y elaboramos este libro que se llama Empoderar alumnos para la mejora del mundo en 60 lecciones. Y básicamente en este libro hay 3 cosas. Primero, un protocolo que explica cómo pasa uno de los objetivos de desarrollo sustentable a un marco de competencias y cómo pasa de ahí a un currículo. Segundo, un protocolo para cambiar una institución, para crear apertura a una institución para enseñar esto. Y finalmente un ejemplo, 60 lecciones. Entonces, ¿en qué consiste? Que permiten no solamente que una escuela pase por un proceso de mejoramiento gradual en afinar estas hipótesis. Si yo enseño A, mi alumno aprende B, y si aprende B, las consecuencias para él o su comunidad son las siguientes, sino que permite que varias escuelas colaboren haciendo esto juntos y por lo tanto aprendan unas de la experiencia de las otras. Y eso es lo que significa cuando se tiene una red, por ejemplo, de 6 escuelas, es que en un año una escuela puede ganar 6 años de experiencia. Con esto usted acelera el proceso de innovación. Bueno, pero aquí también nos quedamos cortos, aunque simplificamos el currículum, y este libro sí está traducido a muchos más idiomas que el primero. El supuesto era que un currículum y este proceso de gestión del cambio en la escuela eran suficientes. Y lo que me di cuenta, sobre todo a medida que más y más sistemas educativos iban adoptando estas cosas, es que cuando uno quiere llevar cambio a escala de verdad, lo primero que le hace falta es una herramienta de comunicación. Y eso es la gran novedad de este librito. Es un librito muy pequeño, un librito de 100 páginas, publicado en su versión en inglés en marzo del año pasado, al comienzo de la pandemia. Cuando fue publicado el libro, yo dije, ¿y quién va a leer un libro sobre ciudadanía global en medio de esta pandemia? Y para mi sorpresa, al día de hoy, 152,000 personas bajaron la versión en inglés del libro. Y en el año que ha transcurrido desde entonces, el libro está publicado en español y hemos tenido conferencias sobre este libro a petición de Ministerios de Educación, creo que en todos los países de habla hispana y de diferentes instituciones. Y bueno, hay una versión del libro en turco y hay una versión del libro en francés y en portugués. ¿Y qué me señala esto a mí? Que efectivamente en este momento tan difícil, de tanta pérdida, de tanta calamidad, hay muchos educadores haciendo un alto en el camino y preguntándose cuál es el sentido de lo que yo hago. ¿Cómo nos aseguramos que tenemos una educación con sentido? Y en ese contexto, la educación para lograr un mundo mejor tiene todo el sentido del mundo. Por eso pienso yo que este momento de la pandemia es el momento de una educación global. Porque si de verdad vamos a mitigar los enormes riesgos que significa esto, los riesgos de que esto nos traiga los descalabros que le trajo la
pandemia de 1918 Alemania, con el surgimiento de Hitler, eso va a requerir que desarrollemos las capacidades de los estudiantes para mejorar el mundo. A eso se refiere el secretario de Naciones Unidas cuando dice hay que construir un mundo mejor. Y yo creo que en esta materia, esto pasa absolutamente por lo que hagan o dejen de hacer las universidades y las escuelas. Y yo creo que la herramienta que tienen las universidades y las escuelas para desarrollar las capacidades para hacer un mundo mejor es la educación global. Y bueno, ¿qué es lo que hay en este libro? Pues una tesis muy simple, que para uno poder llevar a escala una propuesta de cambio sistémico, tiene que poder ver el mundo como lo ven los demás. Y hay por lo menos 5 maneras de ver el cambio educativo, ¿verdad? Hay una perspectiva cultural, hay una perspectiva psicológica, hay una perspectiva profesional, hay una perspectiva institucional y política. Y yo les voy brevemente a anunciar las perspectivas porque tengo el deseo que ustedes se animen y se lean el libro y lo conversen el libro. Entonces, la perspectiva cultural, por cierto, en inglés se puede descargar gratuitamente. En español, desafortunadamente no. Persuadí a la editorial de que lo publicara de una forma muy económica, pero no gratuita. Entonces, la perspectiva cultural consiste en entender que la escuela es una institución social que interactúa con otras, con familias, con instituciones religiosas, con instituciones económicas, con instituciones políticas, y a uno le toca estar en interlocución. No puede tener unos muros tan gruesos como que no le importa lo que está pasando ahí. La pandemia hizo eso muy visible, ¿verdad? El que haya tratado de ignorar lo que pasa en las familias no pudo educar a los estudiantes. Pero lo mismo, el que haya ignorado lo que estaba pasando en la situación de empleo de los padres tampoco pudo educar demasiado bien a sus estudiantes. Entonces, en eso consiste una perspectiva cultural. En una perspectiva psicológica, ¿en qué consiste? En echar mano del mejor conocimiento que tenemos sobre cómo aprenden los estudiantes y los profesores, y sobre él desarrollar experiencias formativas poderosas. ¿En qué consiste una perspectiva profesional? En asegurar que la práctica profesional está guiada por un saber experto y en crear normas, protocolos, procedimientos, estándares que permitan profesionalizar la práctica educativa. ¿En qué consiste una perspectiva institucional? En entender que una institución educativa son una serie de procesos interrelacionados que tienen que estar más o menos bien alineados, ¿verdad? Para que haya una educación que sume y para que el todo sea más que la suma de las partes. Entonces, uno no puede cambiar un currículum si no cambia la forma de evaluación. O no puede cambiar un currículum si no forma a los profesores. O no puede cambiar el currículum si no crea el espacio para dar las clases, ¿verdad? Esa fue la dificultad que encontraron profesores que querían enseñar esto, que había un currículum que requería tiempo y no había tiempo para enseñarlo. Y requería formación profesional y no había formación. Entonces, en esas condiciones, por supuesto que un currículum no cambia las cosas. La perspectiva institucional da cuenta de entender el sistema y alinear el sistema. Finalmente, una perspectiva política da cuenta de entender que la educación en el fondo está conectada con una visión de un mundo mejor. Pero resulta que distintas personas pueden tener ideas distintas sobre en qué consiste un mundo mejor. Y es necesario tener esas conversaciones, es necesario entenderse y en lo posible crear unos acuerdos mínimos que nos permitan tener el suficiente apoyo a procesos de cambio educativo para que estos puedan madurar. Bueno, eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Les pido disculpas por haber hablado tan largo, pero eso nos deja un poquito de tiempo para intercambiar. Pero para resumir, mi invitación a todos ustedes es, estoy seguro que muchos ya lo están haciendo, a preguntarse qué pueden hacer con el privilegio que les da ser universitarios para servir a la sociedad y en particular para servir a las escuelas. Y cómo pueden, haciéndolo, avanzar la investigación, la enseñanza y la extensión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando, por esta magnífica conferencia, muy, muy interesante todos los conceptos que nos ha compartido. Y me permitiría entonces ahora abrir un espacio de unos 20 minutos, más o menos, para invitar a los profesores, a los colegas académicos de la universidad en las distintas sedes que nos acompañan para levantar sus manos digitales, pedir la palabra en su caso, o también anotar preguntas o comentarios en el chat. Recuerden, por favor, que las preguntas o comentarios deben ser breves para dar oportunidad a un mayor número de colegas de participar. Y les pido, por favor, activar sus micrófonos únicamente cuando sean invitados a hacerlo. Y eso, pues, nos va a permitir, desde luego, mantener un orden en el sonido de esta conferencia. La primera pregunta es del profesor Jorge García. Él comenta: felicidades por la conferencia, la excelente exposición
del doctor Fernando e indica, ante una aparente fragmentación social y cultural, ¿cuál es el trasfondo antropológico, epistemológico, axiológico y ontológico que sustenta a la educación en un entorno global incierto, ambiguo y volátil? Mire, yo creo que el sustento es tratar de buscar, tratar de crear las condiciones en un contexto de fragmentación que nos permitan hacer lo que no es una idea nueva, una idea que la expresó por primera vez hace 20 siglos, un señor que nació en el norte de África y que fue esclavizado, fue traído a Roma como esclavo, donde fue esclavo de un senador romano. Un hombre tan talentoso que este senador romano, admirado por la inteligencia de este hombre, lo ayudó a educarse y le dio su libertad. Y este hombre terminó siendo escritor de obras de teatro, que es lo que hacía la gente en la Roma de hace 20 siglos, la época de Cristo, ¿no? Cuando querían que las personas pensaran un poco. Como la mayor parte de la gente era analfabeta, pues uno tenía que hacer, las obras de teatro serían como las telenovelas hoy en día. Entonces, en una de las obras de teatro, este hombre, que se llama Terencio, escribe: soy humano y por lo tanto nada humano me es ajeno. Esta es una idea muy poderosa, esta idea que tiene 20 siglos. Esta idea de que yo solamente alcanzo mi humanidad cuando me encuentro en la humanidad del otro. En el fondo, esta es una idea poderosísima, porque es una idea opuesta a la idea de mi identidad está definida por la tribu de la cual formo parte. Terencio está diciendo lo opuesto. Está diciendo la tribu más importante a la que pertenecemos todos se llama nuestra especie. Y con independencia del color de tu piel, de tu religión, de tu raza, de cualquier identidad que tú hayas aprendido, esa pertenencia a la especie humana es una identidad más poderosa que las demás. Bueno, yo creo que esa es la base de cómo educar frente a los riesgos de fragmentación. Esto se dice fácil. Yo creo que la humanidad ha logrado cosas maravillosas. Por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, imagínense aquella cosa tan terrible, ¿verdad? Que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Hiroshima, Nagasaki, 6 millones de judíos muertos en campos de concentración, la mayor parte de la humanidad habiéndose hecho los tontos sabiendo que eso estaba ocurriendo. En fin, una verdadera tragedia. Y cuando termina la guerra y hacemos todo conciencia de lo que ha pasado y hacemos conciencia de que hemos sido cómplices por acción o por omisión de toda esa violencia de humanos contra otros humanos, decimos, ¿cómo nos aseguramos que esto no pase más nunca? Y entonces, un grupo de gente desarrolla uno de los ejercicios más maravillosos de creación humana. Se inventan un papelito que tiene 30 ideas y dicen, hay que hacer un mundo donde estas ideas sean una realidad. Y ese papelito se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y las 30 ideas son cada uno un derecho humano. Y eso es como la idea de Terencio, hace 20 siglos. Soy humano y por lo tanto nada humano me es ajeno. Lo que nos va a dar paz es construir un mundo donde cada ser humano tenga estos derechos simplemente porque es un ser humano, independientemente de en qué país nació. Bueno, para que se hagan una idea de cómo ese papelito cambió el mundo. Una de esas ideas es que la educación es un derecho humano. El artículo 26. Y bueno, en aquel momento, en el mundo habían 2.800 millones de habitantes. 2.800 millones de habitantes. De los cuales 45% habían puesto pie en una escuela. 78 años después, cuando en el mundo hay 7.800 millones de habitantes, 95% no solamente han puesto un pie en una escuela, han pasado varios años en la escuela. Esto es extraordinario. Que habiendo más que triplicado el total de la población mundial, hayamos casi universalizado la experiencia de una escolaridad básica, ¿no? De 8 o 9 grados. Es como que hubiéramos cambiado el DNA cultural de la especie humana simplemente como resultado de un ejercicio de imaginación. Pero ese ejercicio de imaginación está basado en una idea ética muy poderosa, que es la igualdad fundamental de todas las personas, en su dignidad, ¿no? Yo creo que esa es la base de las acciones que deberíamos seguir. No hay que ir muy lejos. Empecemos con la Declaración Universal de Derechos Humanos o con Terencio.
Muchas gracias, doctor. Me gustaría pedirle a la doctora Natalia Salinas si pudiera abrir su micrófono para comentar su pregunta. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco al doctor Reimer sus excelentes aportes. Y bueno, mi pregunta concreta es, ¿cómo podemos reducir las brechas tecnológicas en América Latina? Efectivamente, la educación se transformó en unas semanas, lo que no se había transformado, lo que no había cambiado en los últimos 200 años. Entonces, con lo que nos comparten, nos queda más claro que nunca que la tecnología debe permanecer con pandemia o sin pandemia. Sin embargo, bueno, pues la brecha tecnológica de América Latina es visible, es notoria, y creo que como universidades pues también podemos impulsar algunas iniciativas a nivel público, a nivel de políticas públicas, para que esta brecha pueda reducirse, que podamos tener acceso justamente a este nuevo nivel de educación a través de la tecnología. Gracias, doctor. Yo creo que hay varias cosas. Hay tres peldaños en la escalera de cómo lograr el desarrollo de capacidades digitales. El primero es el acceso a conectividad, lo cual requiere de un esfuerzo de conciencia de la sociedad, de entender que la conectividad en el 2021 es como el acceso al agua limpia, realmente. Es decir, la conectividad no puede ser un lujo. Sin conectividad no es posible participar, simplemente, así de simple. Ahora, eso no es un tema que yo creo que las universidades, por supuesto, pueden promover discusión sobre esto, pueden promover estudios, hay cosas que pueden hacer las universidades. Por ejemplo, en este libro que yo he hecho con 20 estudios de casos de universidades en el mundo, una universidad en Japón, la Universidad Keio, hizo una cosa maravillosa. El ministerio tenía unas regulaciones muy obsoletas sobre el tipo de conectividad que le permitían utilizar a los colegios, una utilidad por razones de seguridad, ¿no? Una línea dedicada, etcétera, que en la práctica se traducía en unas líneas lentas, muy poco funcionales y en la exclusión de muchos niños. Y esta universidad dijo, no, aquí hay que utilizar tecnología abierta, y desarrollaron un prototipo, se asociaron con una municipalidad, demostraron que había una alternativa mucho más costo efectiva, y eso se convirtió en política nacional en Japón. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la universidad tiene el poder de generar innovación tecnológica que atienda al primer peldaño, acceso. Segundo, dispositivos, acceso a dispositivos. Bueno, por supuesto, las universidades también juegan un papel en la innovación tecnológica para generar tecnologías de menor costo, etcétera. Y hay una materia grande que hacer. Y luego el tercero está el desarrollo de las capacidades, lo que se llaman las digipedagogías, la capacidad de aprender y enseñar, donde yo creo que las universidades pueden hacer muchísimo. Y creo que pueden hacer muchísimo, no solamente practicándolo con sus propios alumnos, sino acercándose a las escuelas. Esa es básicamente la tesis del capítulo introductorio de este libro que he escrito Universidades, que es que las universidades que se involucraron, por ejemplo, cuando el TEC de Monterrey desarrolló una cosa que llamaban, no me acuerdo, TEC 4.0, agarraron un modelo de enseñanza tecnológica, primero para enseñar en la universidad y luego lo empezaron a repartir en las secundarias. Al repartirlo en las secundarias y involucrar a sus profesores, resulta que lo aprendieron mejor, perfeccionaron el modelo mismo. Es decir, como dicen, no hay mejor manera de aprender algo que tratar de enseñarlo. Si la universidad se acerca a escuelas primarias o secundarias sobre las que pueda tener influencia para ayudar al desarrollo de capacidades tecnológicas, la universidad misma va a aprender a hacer eso mucho mejor, sus estudiantes, sus profesores. Así que yo creo que en cada uno de esos tres peldaños hay algo que la universidad puede hacer para ser parte de la solución de un mundo mucho más conectado. Y por supuesto, yo creo que una de las primeras cosas que se pueden hacer es mirar qué es lo que ya hay, qué es lo que ya se está haciendo. Eso también le toca a la universidad. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer estos estudios de caso, voy a ver si les encuentro el enlace para ponerlos ahí, que los hice en colaboración con la OCDE para decir, a ver qué estamos echando mano. Había cosas de las más ingeniosas. Por ejemplo, una fundación de la Compañía de Jesús en Chile que trabaja con niños muy vulnerables, niños de la calle, niños que han sido maltratados en su familia y tal. Claro, cuando ocurrió esta pandemia dijeron, ¿cómo nos seguimos comunicando? Resulta que utilizaron WhatsApp como una herramienta de comunicación con los niños y de entrega de este currículum de habilidades para la vida en WhatsApp. Yo no me imaginaba que uno podía utilizar WhatsApp para eso. Entonces, una de las cosas que puede hacer la universidad es ser una especie de observatorio
e identificar qué cosas se están haciendo, porque en verdad hay mucho ingenio humano y a veces hacen falta observatorios que se den el trabajo de decir, vamos a ver quién está haciendo cosas interesantes, vamos a codificar lo que se está haciendo para de esa manera estimular, acelerar el proceso de innovación. Muchas gracias, doctor. El profesor Gabriel Falcón hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel en la educación del arte y la espiritualidad en esta situación fragmentada que vive el individuo? Y si esa educación global puede entenderse como una educación local, esto es, situada en los problemas de cada contexto social y cultural. Son dos preguntas separadas, ambas muy buenas. La primera, bueno, absolutamente, una educación integral incluye el desarrollo de ciertamente de una base ética, lo que tiene una dimensión para mucha gente espiritual. Y por supuesto que el arte yo creo que es una de las capacidades, ustedes habrán visto, pasé muy rápido, pero en ese marco de competencias hablamos de capacidades artísticas y de tener la capacidad de aprecio artístico. Hoy precisamente antes de venir a esta reunión estuve entrevistando a una maestra muy buena, profesora de arte, que se ganó este premio mundial al mejor maestro del mundo, $1 millón, ¿no? Y es una maestra de arte que trabaja con niños muy vulnerables, niños refugiados, niños inmigrantes en Londres, y utiliza el arte como una manera de motivar a estos niños, de enseñarles a expresarse, etc. Entonces, yo pienso en la educación artística como parte de lo que es la educación, la buena educación, la educación integral. Y lo mismo con la educación ética. Sobre la segunda pregunta, claro, yo creo que cuando uno enseña lo que hacen los currículums que yo he desarrollado y le empiezan a enseñar a niños pobreza, no le empiezan a enseñar pobreza en un lugar lejano, le empiezan a enseñar pobreza en el vecindario de al lado o en su propio vecindario. Y después un poquito más lejos, y después un poquito más lejos, y después le ayudan a entender que el mundo está conectado, pero absolutamente. Por eso decía yo llegué a interesarme en la educación global, recuerda, después de haber estado estudiando educación cívica. Por cierto, estaba haciendo investigaciones en México cuando tuve ese insight. Estaba haciendo evaluaciones experimentales de unos programas desarrollados por una ONG muy interesante que se llama Vía Educación en Monterrey, donde los creadores de Vía Educación, que son exalumnos míos, habían desarrollado unos programas con comunidades muy marginadas para que estos niños en segundo y tercero de secundaria identificaran un problema en su comunidad y se organizaran para resolverlo. Y ese era el currículum. Yo estaba evaluando eso, entonces problemas completamente locales. Pero lo que me di cuenta es que para entender bien esos problemas también tenían que entender que ellos no eran los únicos en el mundo que tenían esos problemas, que había otros niños en partes muy diversas con problemas parecidos y otras comunidades, y que ellos podían aprender si tenían acceso al conocimiento y a la forma en que se habían resuelto estos problemas en otros lugares. Entonces yo estoy de acuerdo en que la educación global es básicamente local, como usted bien dice. Gracias, doctor. Me gustaría ahora invitar a la profesora Beatriz Echeveste a que pueda abrir su micrófono y hacer la pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya después de escuchar toda esta visión tan interesante que nos ha presentado, ¿cuál sería para usted las principales características de un profesor post-pandemia? ¿Qué tenemos que hacer como universidad para que todo esto que se está planteando como la nueva normalidad pueda ser aprovechado en beneficio de los estudiantes, sobre todo pensando en el profesor universitario? Mire, yo creo que hay dos cosas que nos va a tocar hacer a todos, a lo mejor tres. La primera es cuidarnos a nosotros mismos, porque ciertamente esto ha sido duro para todo el mundo. Yo no sé ustedes, pero yo desde hace 14 meses que estoy encerrando aquí, haciendo toda mi actividad desde aquí, estoy trabajando 3 veces más que los normales. Hace 14 meses que no veo un fin de semana, que no veo una vacación, que me conecto a las 7 de la mañana y estoy conectado hasta las 11 de la noche. Y yo sé que eso no es bueno. Yo sé que eso no es bueno y que no es una cosa que se puede seguir haciendo porque en cualquier momento me da un infarto y entonces dejo de hacer cosas por estar haciendo eso. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que en este momento de emergencia, donde estábamos tratando de ayudar a que se ahogara el menor número posible de personas, en algún momento hay que decir, bueno, pero yo también tengo que cuidarme. Tengo que cuidar mi salud física, tengo que cuidar mi salud mental. Por un lado. Al mismo tiempo, yo creo que tenemos una responsabilidad, y esto es paradójico, de ayudar a nuestras instituciones, porque las instituciones han sido vulneradas.
financieramente. Entonces, por ejemplo, hay muchas universidades que han tenido pérdidas financieras y eso requiere que regresemos sabiendo que nos toca arrimar el hombro más que de costumbre. Por ejemplo, me acuerdo, nosotros todos los años nos toca hablar con nuestro decano, donde discutimos nuestra carga de trabajo, etcétera. Y yo creo que ya las decanas ni saben cómo pedirnos, porque saben que todos estamos haciendo el doble de lo que hacemos. Yo le digo, no te preocupes, yo entiendo, o sea, entiendo que es en nuestro interés sacar adelante este barco y no hay más gente que los que estamos aquí. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa disposición de entender que estamos en un contexto de crisis social e institucional y que nos toca arrimar el hombro. Hay que cuidarnos, pero también hay que arrimar el hombro. En cierta manera, es como que estuviéramos en una guerra o en una posguerra. Y luego, en tercer lugar, yo sí creo que nos toca mirar hacia afuera de la universidad y ver la devastación, como si uno estuviera en una zona de guerra, y empezar a contar los muertos y los que han afectado por los muertos y decir, ¿y qué puedo yo hacer para mitigar esas pérdidas que han ocurrido en la sociedad? Porque si no lo hacen las universidades, yo no sé quién lo va a hacer. Y luego, claro, yo creo que dentro de la universidad hay una tarea que esa yo creo que va a ser la más fácil, de innovación. Yo creo que esto va a acelerar una serie de procesos de innovación en pedagogía. Por ejemplo, en mi libro, en las 20 universidades, lo que significó para esas universidades comprometerse con las escuelas fue empezar a pensar de otra manera su vinculación social. Y no tengo duda de que eso no se va a acabar con la pandemia. Estas universidades van a salir muy fortalecidas de haber tenido ese gran compromiso social. Van a salir muy reconocidas por haber hecho eso. Van a tener muchas más oportunidades de hacer cosas simplemente porque se comprometieron. Entonces yo creo, así veo yo el regreso. Hay que cuidarnos más, pero también hay que hacer más por ayudar a la institución. Hay que ser parte de un proceso de innovación y sobre todo tenemos todos una responsabilidad de liderazgo social en un contexto muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Aquí lo peor que podría hacer un universitario es decir, el problema no es mío, que lo resuelva otro. Porque si suficientes universitarios hacen eso, el futuro puede ser muy complicado. El futuro fue muy complicado con Hitler y fue muy complicado con la década perdida en América Latina, pero muy, muy complicado. Entonces aquí de lo que se trata es de utilizar los mejores talentos de una sociedad para decir cómo hacemos una realidad el construir un renacimiento educativo, un renacimiento social saliendo de esto. Lo que no va a ser sencillo, porque estoy diciendo esto con plena conciencia de que va a haber menos dinero en la sociedad y que va a haber más pobreza y va a haber más descalabros producto de la pobreza y de la desigualdad. Gracias, doctor. Nos quedan un par de minutos extra para unas cuantas preguntas adicionales. La profesora Reina Sánchez, ¿cuáles son las claves curriculares que no pueden pasar por alto las universidades después de esta pandemia? Yo no sé, en el mundo hay más de 30.000 universidades y hay mucha diversidad en lo que hacen, en los estudiantes a los que sirven, de manera que no estoy seguro que es fácil hacer una especie de recomendación que le sirviera a las 30.000 universidades. Lo que sí creo es que esta pandemia nos ha enseñado que hay muchas maneras de educar distintas a las que estábamos haciendo, sobre todo las que más se comprometieron en acciones como las que yo estaba mencionando. Y de ahí podría salir mucha innovación. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de las universidades todavía están muy aferradas a unos esquemas de formar muchachos jóvenes en programas que llevan a un grado. Y digamos, el 90% de lo que hacen es eso. Y algunas hacen un poquito de posgrado. Yo creo que en esta pandemia hemos aprendido que cuando uno utiliza la enseñanza en línea, tiene muchísima más versatilidad. Es como que antes tenía nada más un lápiz blanco y negro y ahora tiene una paleta de colores y uno puede enseñar módulos pequeños y puede hacer cosas híbridas y puede enseñar a personas de diferentes edades. Y hay una grandísima necesidad, porque, por ejemplo, hay una cantidad de gente desplazada de trabajo. Hay una demanda de ayudar a la gente a reprepararse para tener empleos nuevos. Y muchas universidades han estado muy ausentes de este espacio. Este espacio lo han ocupado
emprendimientos, ¿cómo se llaman? Los bootcamps y cosas parecidas. Entonces yo creo que hay una oportunidad para la universidad de repensar cómo llevar a cabo su misión educativa utilizando un espectro mucho más amplio de programas, de grupos, de atención, etcétera. Gracias, doctor. Una última pregunta. La doctora Olivier de Regil, ¿cuál es su opinión sobre la metodología del aprendizaje-servicio? ¿Es correctamente aplicada en países de Latinoamérica en relación con Europa y Estados Unidos? ¿Ha resultado eficaz en el desarrollo de habilidades profesionales conectadas con la conciencia social del estudiante? Sí, la evidencia que yo conozco sobre el aprendizaje en servicio es muy buena. El aprendizaje en servicio consiste en crearle a los estudiantes una posibilidad de algún tipo de acción social que esté integrada con su formación académica. O sea, no es una cosa separada, sino que esté integrada con su formación académica. Yo he conocido universidades en México, por cierto, que han hecho de estos programas verdaderamente programas de emprendedurismo social. Por ejemplo, la Universidad de Nuevo León, hace una década, tuve la ocasión de ir a un seminario para mirar innovaciones en la lucha contra la pobreza. Y me impresionó muchísimo una innovación donde un estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad de Nuevo León, un muchacho de 20 años, creo que tercer año de universidad o segundo año de universidad, había creado un programa. Resulta que en México, como ustedes saben, creo que todavía existe, ¿verdad? Los estudiantes tienen que dedicar un cierto número de horas a servicio social como parte de la carrera, ¿no? 460 horas. Entonces la Universidad de Nuevo León había dicho, vamos a tomar estas horas para hacer una actividad de emprendedurismo social. Vamos a formar no gente que haga caridad, no gente que simplemente busque ser útil, sino gente que aprenda a pensar estratégicamente cómo resolver problemas muy complicados a través de emprendimientos sociales. Entonces este muchacho va y le dice a su profesor, bueno, el problema que yo quiero resolver es el de la pobreza. Le dice el profesor, bueno, está muy bien. Lo primero que uno hace cuando uno quiere resolver un problema grande es lo parte en problemas más pequeños. La pobreza, ¿en dónde y de quién? Búscate un sitio. Entonces este muchacho se busca un lugar que queda como a 2 horas del centro de Monterrey, en las afueras, en la periferia. Y se va ahí y se pasa 2 semanas para entender quién es pobre ahí y por qué. Entonces regresa al profesor y le dice, ya entendí, profesor. Resulta que aquí hay muchas mujeres que vienen del sur de México y hombres que vienen a trabajar en las fábricas que tenemos aquí en Monterrey, pero dejan a su familia atrás. Y los más pobres resulta que son unas madres solteras. Y dice el profesor, ¿y por qué son madres solteras? Y dice, bueno, porque resulta que se enamoran en las fábricas, quedan embarazadas y el papá desaparece de la película y ella se queda sola. Y entonces tiene el niño y ya no puede ir a la fábrica. Y tiene una gran vergüenza de regresar a su familia sola con esta criatura. Entonces pasa a ser una indigente con este niño. Entonces le dice, ok, ya vas haciendo progreso, ya sabes a quién quieres servir. Trata de pensar cómo las ayudas a salir de la pobreza. Entonces este muchacho le dio vueltas y vueltas y idea, dice, bueno, ¿y por qué tienen que ir a la fábrica? ¿Hay alguna fábrica que pueda venir aquí? Y descubre que producir jabón líquido es un proceso relativamente sencillo. Es mezclar agua y ciertos químicos con condiciones de higiene adecuadas. Total que se consigue un pequeño préstamo, como de $5,000 en aquel momento, creo que de la municipalidad, donde utiliza eso para construir un galpón en la misma zona donde vive en esta zona. Yo estuve en esa zona, para que se hagan una idea de lo pobre que era. El piso era de tierra, las casas no tenían agua, el agua llegaba en unas mangueras a varios sitios y la gente iba con unos cubos a recoger el agua. Así era el lugar, ¿no? Entonces, en ese sitio, este muchacho construye con unas láminas de zinc una estructura con la plata que le han prestado y crea un curso, un pequeño curso de varias semanas y desarrolla 3 marcas de jabón. Claro, no lo hace solo, tiene la universidad por detrás. Uno es jabón para limpiarse el cuerpo, otro es jabón para lavar platos y otro jabón para lavarse el pelo. La universidad colabora con otros colegas, desarrollan una marca, es un nombre azteca, no me acuerdo qué nombre es. Le hacen todo un marketing. Total, que pone a estas mujeres a producir jabón. Y yo fui a ver este sitio. Me interesó tanto que dije, yo quiero ver cómo es esto. Y fui a ver esto. Yo nunca me había imaginado que una gente podía ser tan feliz haciendo jabón. Para que se hagan una idea, estas mujeres, después de un curso que duraba como 10 semanas, que era un cursito muy sencillo, para enseñarles a hacer jabón y contabilidad y tal, se ganaban un salario básico. Como ustedes saben, es muy poquito. Pero pasar de ser indigente, 0, a un salario básico, es un salto extraordinario. La felicidad de esas jovencitas
haciendo jabón, se habían asociado, habían recuperado su dignidad. Y bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque uno diría, bueno, ¿quién es el gran ganador de esto? Bueno, los hijos de estas mujeres, las mujeres. No, el gran ganador fue este jovencito, que a los 20 años descubrió que él podía cambiar el mundo. Y él hizo eso porque su universidad tuvo la inteligencia de decir, aquí vamos a enseñarle a la gente a construir soluciones a problemas complicados. Pues muchas gracias, doctor Reimers, por esta conferencia. Estamos ya sobre tiempo, estamos a 1 minuto de la hora y quisiera agradecerle a nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, y de todos nuestros directivos, profesores en las 11 sedes que tenemos en México, su tiempo y disposición para platicar con nosotros, para compartir sus reflexiones acerca del momento que estamos viviendo y que involucran a la educación como una solución posible para construir una mejor sociedad en la época post-pandemia, que es tan importante, por cierto, como lo ha recordado ya respecto a lo que sucedió el siglo pasado. Hace exactamente 100 años estábamos más o menos en las mismas, claro, sin tanto adelanto tecnológico para crear remedios y acceso a cuestiones formativas, educativas, en fin, como ahora, pero aún así con problemas enormes. Y bueno, pues recordarnos que parte de lo que nosotros nos dedicamos, o en mucho de lo que nosotros nos dedicamos en esta labor educativa que es fascinante, está un poco la solución para evitar conflictos, problemas de largo plazo en nuestro país, en la ciudad, en la localidad donde vivimos y desde luego a nivel mundial. Nuevamente, doctor Reimers, agradecerle que nos haya acompañado esta tarde en el marco de los festejos por el Día del Maestro UNIVA. Les recuerdo a todos mis compañeros de la universidad que estaremos publicando esta conferencia en los canales de YouTube, en las redes sociales de la universidad estará ahí colgada esta conferencia por si alguien desea nuevamente volverla a revisar, estará a su disposición y desde luego también en el sitio web de la universidad. Gracias a todos por acompañarnos y nuevamente muchas felicidades, feliz Día del Maestro. Feliz Día del Maestro, muchas gracias a todos por el privilegio de su tiempo. Adiós. Gracias, buenas tardes.